Soy Gerardo Gaitán Trasviña, soy enfermero del Hospital General del Estado de Sonora. Pues la verdad, la primera reacción es, pues está en otro país, en otro continente, y pues incrédulo, ¿no? Que muchas veces que piensas, pues que no va a llegar, porque estamos hablando, pues que China tiene, pues un buen sistema de salud, entonces pensamos que China tenía la capacidad de contener el virus mediante su emergencia sanitaria. De igual manera, nosotros pensábamos cuando se empezaron a hacer los primeros protocolos, o sea, eran como protocolos que tenían bastantes fallas, es por si llega a haber un caso aislado, pues lo vamos a atender de tal manera. Entonces, los protocolos no eran los más eficientes, ¿no? Eran protocolos por si llegaba el virus, pero igual tanto autoridades como el personal de salud pensamos que no iba a llegar a nuestro país, ¿no? Como tal. De hecho, pues un servidor pues fue de las primeras personas en entrar aquí al área de COVID. Una compañera enfermera fue la primera en entrar. Recuerdo que el personal basificado pues tenía que entrar al covitario, ¿no? Se hizo un primer covitario donde tenían al primer paciente. Entonces la mayoría de las personas ya que vieron que de verdad ya había llegado el virus, muchas de las compañeras basificadas, sobre todo que tenían años, empezaron a solicitar su jubilación. Muchos pues empezaron a pelear por no querer entrar. Era un virus desconocido con una alta mortalidad. Eso pues genera miedo ante cualquier personal, ¿no? Porque prácticamente estás arriesgando tu vida. Te estás hablando de un virus que desconoces, que no sabes cómo actúa, no hay tratamiento, que no sabes si vas a vivir o no vas a vivir, que no hay protocolos. Entonces nada te aseguraba que te pudieras contagiar y una vez contagiado pues perder la vida. Prácticamente el personal eventual fue la fuerza de todas las instituciones de salud. Sí es cierto, reconozco que hubo mucho compañero de base que se solidarizó y dijo pues me toca, pero muchos de otros compañeros, sobre todo aquellos con obesidad, hipertensión, con una enfermedad ya crónica, pues obviamente pues tenía que estar alejado del virus, ¿no? Entonces, gran parte de la necesidad la cubrió el personal eventual. ¿Y quiénes era el personal eventual? La persona joven, los recién salidos, los recién graduados, que son compañeros pues que hasta la fecha siguen dándolo todo. Entonces fue una experiencia pues inclusive para muchos desgarradora, porque en las escuelas no te entrenan para atender emergencias de ese tipo sanitarias, ¿no? Pues empezaron a jubilar muchas compañeras, algunas se les empezó a dar incapacidades, que se resguardaran en casa, de aquellas que tenían diabetes, hipertensión, todas las enfermedades crónico-degenerativas. Entonces el personal ese se resguarda, entonces se crea una necesidad de plantilla porque no había quien atendiera. Empiezan a contratar a personal que quisiera trabajar en COVID, y los personas jóvenes que ya trabajamos en el hospital, prácticamente te lo digo en toda confianza, en aquel entonces la jefa de enfermeras bajaba y te decía, ¿qué quieres? ¿Entrar a COVID o quedarte sin trabajo? ¿Qué te quedaba de opción? Pues entrar a COVID, ¿no? Obviamente los salarios pues eran de 3,300 pesos quincenales, 3,300 pesos a la quincena, ese era el salario que tenía. Y el gobierno empezó a ofrecerte un contrato de 8,000 pesos quincenales, con tal de que tener la fuerza laboral para trabajar, ¿no? Que 8,000 pesos en realidad pues no es por arriesgar la vida, o sea, no es como que la gran cantidad exorbitante de dinero. Desgraciadamente, esa jefa, pues veía por ella. Muchas veces nosotros sufrimos falta de empatía por nuestro superior. Entonces esa falta de empatía ha llevado a que muchas veces nosotros como personal pues hemos sido pisoteados. Entonces, pues para ella no iba a entrar a COVID, ella iba a estar en su oficina resguardada, y lo digo con toda sinceridad, todos los puestos que no eran de tipo operativos, supervisores, calidad, jefas de enfermeras, jamás se acercaron siquiera, jamás entraron al COVID, o sea, jamás entraron a los covitarios. Ellos de lejitos nomás, con su bitácora de lejos, con su cubrebocas y todo, y se iban. O sea, no entraron, ellos no entraron a revisar pacientes. Los que nosotros estábamos dentro de los covitarios éramos los que llamamos la atención, los que de verdad sabíamos cómo están las cosas, y pues malamente ellos como jefes también tenían una obligación de entrar a supervisar las áreas, y nunca lo hicieron.
claro que mostramos inconformidad. Desgraciadamente, pues el hostigamiento era muy elevado. Incluso hubo una situación donde un servidor le dije a las compañeras que se salieran del COVID porque nos tenían trabajando sin aire acondicionado, no servía. Entonces, tanto los pacientes estaban sufriendo y nosotros con los trajes térmicos. Estamos hablando de una ciudad que estábamos a 50 grados centígrados, sin aire acondicionado y con un traje térmico, pues las compañeras pudieron haber tenido un efecto negativo, un golpe de calor exactamente. Yo les digo, sálganse, yo me quedo. Aguanté pues lo más que pude, ¿no? Entonces la jefa nos regañaba, ¿por qué se salen? Pero pues no había aire acondicionado, duraron 2 semanas en reparar eso. Y por mientras pues el personal se tenía que aguantar el calor. Sedantes, yo creo que a nivel nacional fue un batallar, ¿no? Con esa parte de sedantes, analgésicos, lo que utilizamos para que los pacientes estén sedados sin dolor. Y en eso batallamos muchísimo. Muchas veces se acababan y conseguían agotero para cubrir la necesidad de horas a veces. Entonces fue un problema a nivel nacional el suministro de medicamentos. Como tal, pues no hubo despidos porque se tenía la necesidad, no se podían dar el lujo de despedir gente. En aquel entonces teníamos el apoyo de la población porque literalmente estábamos batallando. Hubo compañeras, más que nada que como todo, no las querían subir al transporte público. Teníamos compañeras que bañaron con cloro, teníamos compañeras que Uber batallaban, salían en la noche y nadie quería recogerlas en el hospital. Tenían que cambiarse. Obviamente antes de salir nosotros nos bañábamos dentro de las instalaciones del hospital para pues no ir con la carga viral esparciéndola. Las compañeras se cambiaban y tenían que caminar 3-4 cuadras fuera del hospital para que un Uber las pudiera recoger, ¿no? Porque pues sí, más que tanto de las autoridades del hospital, pues también hubo repercusión con la población directamente. Así como tuvimos el apoyo, pues hubo personas que literalmente pues hubo ahí violencia hacia. Soy foráneo, ¿no? Soy foráneo, pero yo duré 2 años sin ver a mi familia. 2 años sin ver a mi familia, pues sobrinos, eso, o sea que pues verlo por una cámara puede ser como un alivio momentáneo, ¿no? Pero pues ya sin tener una relación directa con ella duré 2 años sin ir a mi hogar. Me imagino que compañeras lejos de sus hijos, lejos de su bebé, pues fue una carga psicológica pues tremenda, ¿no? El hospital general estaba sobresaturado, no había espacio, no había cupo. Se dio la atención de darle medicamento en casa, pero pues sabíamos que los pacientes se iban a complicar, pero desgraciadamente las instalaciones físicas pues no daban abasto, no podíamos tener más pacientes de lo que el hospital pues podía tener en resguardo. Teníamos pacientes en sillas, teníamos pacientes en las camillas atorados, o sea, fue una situación que prácticamente se debió haber prestado más atención. Desde ahí nace la necesidad de tener hospitales más grandes. Sabemos que la población, los hospitales les están quedando pequeños a la población de aquí de Sonora, ¿no? Sí, hubo compañeras que pues no, o sea, ya, y con justa razón, como te digo, esto rebasa muchas veces tu deber profesional. No estar arriesgando tu vida, arriesgando la vida de tu familia, estar lejos de tus seres queridos, aislados. Hubo inclusive hoteles que pues se ofrecieron a tener al personal de salud en una habitación de hotel para no tener que la gente volver a sus hogares y contagiar a sus hijos. Pues la vacuna llegó casi 2 años después, que sí la vacuna fue una gran herramienta para salir de la pandemia, porque si no hubiera existido esa vacuna, seguiríamos todavía con ese índice de mortalidad tan alto. En aquel entonces fueron 2 gobiernos, nos tocó la transición de entre un gobierno y otro. En ese entonces pues el gobernador tenía muy poco de haber entrado pues a su cargo, no tenía meses. Nos citan a todos en el auditorio, a todo el personal eventual en el auditorio del hospital. Nosotros pensamos, o sea, nos alegramos porque dijimos, pues ya duramos 2 años en pandemia. No hubo bases en esos 2 años. Cuando
el presidente de la República, López Obrador, dice que nos va a basificar a todos, pues nosotros quedamos esperando que cumpliera su palabra. Se acaba la pandemia, entra el gobernador Alfonso Durazo. Pensamos que las cosas iban a ser diferentes porque ese es el eslogan que ellos manejan. Nos citan a todos en el auditorio y todos íbamos muy contentos porque nos iban a basificar. Cuando llegamos al auditorio estaban los directores, recursos humanos, y nos dicen que pues como ya acabó la pandemia, que pues el gobierno no tiene dinero y que muchas gracias por nuestros servicios. Eso fue la respuesta que nos dio el gobierno. Pues yo me molesté, todos los compañeros nos dejaban hablar con un micrófono, exponiendo las inquietudes. Yo fui el último en hablar, descargué mi coraje con ellos, porque nos tacharon de avariciosos, que porque nosotros aceptamos, en vez de ganar 3,000 pesos a la quincena, aceptamos 8,000. Entonces, con todo respeto les digo, a nosotros nos obligaron porque de enfrentarte a un virus extraño que no tiene cura, que no tiene tratamiento y que sabes que puedes perder la vida y ganar 8,000 pesos, a quedarte seguro ganando 3,000 pesos, o sea, la mayoría de la gente que dice, pues me voy por los 3,000 pesos, pero a nosotros nos decía, ¿es eso o te vas? Pues les comento que uno, fuimos obligados, dos, 8,000 pesos no es una cantidad exorbitante de dinero como para estar arriesgando la vida. Más que nada eso fue, y lo digo por la mayoría de mis compañeros, fue por el deber profesional. Fue por el deber de ver a la población, porque hubo familiares de muchos de nosotros. Yo tengo familiares que murieron en la pandemia. Entonces, descargo mi coraje ante las autoridades y nos organizamos, porque pues dijeron, pues hagan lo que quieran, háganle como quieran. Curiosamente nos quedamos sin empleo el día 30 de abril y al siguiente día iba a ir el gobernador encabezando la caminata del Día del Trabajo del 1 de mayo, habiendo dado la orden de recortar al personal que fue, como decían, yo no soy héroe, pero como decían, los héroes en la pandemia, o sea, nos recortaron. Desde ahí empieza una molestia, porque inclusive a manera personal te lo digo, tuve compañeros que perdieron la vida. Entonces, perdón, estos compañeros pues murieron y pues lleva su memoria, ¿no?